Bienvenidos a estos micros de Coste en TV, a través de los cuales vamos a analizar el presente, pero siempre intentando ir al kilómetro cero de cada historia, mostrando que los títulos de mañana seguro tienen una historia muy larga detrás, que las tapas son el último fotograma de una historia muy pero muy larga, y que si vamos al comienzo de cada una de esas historias podremos comprender de qué se trata cada una de estas noticias. Hay una batalla que es la madre de todas las batallas desde el punto de vista económico en la Argentina modelo 2017, y es la industria nacional. Y lo digo en función de las declaraciones que hizo Duhovne, casi estrenando su rol como nuevo integrante del gabinete de Mauricio Macri. Señaló que se va a profundizar la apertura indiscriminada de importaciones, que por supuesto reina desde finales de 2015 en función de bajar la inflación. Y sobre esto, varias cosas. La primera, es increíble que vuelva a repetirse el mismo error, 3 veces en 40 años. Demasiado destruir 3 veces el aparato productivo nacional en tan poco tiempo. 40 años en función de los tiempos históricos de un país son abrir y cerrar de ojos. Y por otro lado, otro dato que siempre tiene que ver con las mentiras que instala el neoliberalismo cada vez que desembarca entre nosotros. Resulta que cuando hablamos de inflación, y es oficialismo cualquier gobierno nacional y popular, el problema es el déficit fiscal y la emisión monetaria. Nunca son los formadores de precios. Resulta que ahora, para bajar la inflación, el gran remedio al que apela el oficialismo es trabajar con los formadores de precios, trabajar fundamentalmente con oferta y demanda de la mano de una apertura indiscriminada de importaciones descomunal. En 1976 el padre de esta historia se llamó José Alfredo Martínez de Oz. A partir de 1989 y en el marco de 2 etapas que realmente no fueron muy distintas, fue Domingo Felipe Cavallo primero con Carlos Saúl Menem y después con Fernando de la Rúa. La apertura indiscriminada de importaciones termina esencialmente con las pymes que trabajan la sustitución de importaciones. Pymes que desde el año 2003 y de la mano de este perfil productivo se duplicaron. Fueron millones de puestos de trabajo los que aumentaron de la mano de las pymes en la República Argentina. Pymes que hoy reúnen al 70% de la mano de obra de nuestro país y que además concitan el 45% del Producto Bruto Interno. Si yo las mato, ¿qué estoy matando? Básicamente la industria nacional. Y aquí un pequeño paréntesis antes de volver al presente y antes de volver a Duhovne. Ninguna medida económica deja de ser política, ninguna medida política deja de ser económica. Por lo tanto, cuando hablamos de un país sin industria nacional, estamos hablando de un país básicamente sin independencia económica y sin soberanía política. Ahí está el otro gran resorte de esta historia. Comenzar a observar que la industria nacional es el cimiento de la soberanía y de la independencia. ¿Por qué? Ante cada desembarco del neoliberalismo, lo primero que se hace es afectar la industria nacional. Somos algo así como funcionales al stock de los países desarrollados y entonces nosotros tenemos que matar nuestra industria para comenzar a vivir de respirador artificial, deuda externa y comprar todo el stock que se produce en el norte. ¿Por qué la necesidad del respirador artificial? Bueno, básicamente porque sin industria nacional se acaba la economía genuina y entonces empiezan a morir todos los aspectos que tienen que ver con nuestra economía. Se acaba la recaudación, etcétera. ¿Qué quiso plantear Duhovne con la apertura indiscriminada de importaciones profundizada al máximo, llevada con un sistema rápido y furioso al límite? Algo que él charló con Pañi en un video que anda circulando, que anda dando vueltas y que tiene que ver de sus tiempos como columnista en TN. Se mofaban, se burlaban de una frase de Cristina del año 2009-2010 ante un grupo de industriales cuando ella decía
tenemos que fabricar hasta cada uno de los clavos que requiera nuestra industria para poder de ahí en adelante ser un país distinto. ¿Y qué planteaban? Bueno, un país encriptado en sí mismo, un país solo, un país cerrado a la economía mundial globalizada. Y en realidad lo que estaba planteando la anterior administración era un modelo destinado a relacionarnos de la mano del producto elaborado y no de la materia prima. Esto también tiene una raíz que desde el punto de vista ideológico tiene que ver con Juan Domingo Perón y un mensaje a la CGT en diciembre de 1973, cuando Perón contaba que al llegar al poder en 1946, en este país se importaban hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Cuando llegó el golpe de 1955, el país estaba fabricando buques de ultramar. Bueno, de eso se trata, de poder lograr nuevamente ese modelo. En el poder están aquellos que entienden que tenemos que ser un país de servicios. Recuerden aquella frase de Gabriela Michetti, enero 2016, ante periodistas en Casa de Gobierno. Se acabó el país de la fábrica y vamos a pasar a ser un país de servicios. Puso como ejemplo la India. Bueno, de eso se trata. Por eso entendemos que esta es la madre de todas las batallas. La industria nacional es la madre de la batalla económica y de la batalla política, fundamentalmente. Hay otro dato que hay que tener muy en cuenta para ir a un ejemplo de la cosa cotidiana y a ligar todo lo que dijimos de lo histórico con la actualidad. El caso Van Gogh, en Vicente López, terminal de computadoras. Hay aproximadamente 20 empresas que hacen el mismo trabajo en la República Argentina. 20 empresas que a partir del año pasado, cuando los aranceles de importación fueron de 35 a 0, comenzaron a observar que la crisis empezaba a comérselos. 1.500, 2.000 despidos, hasta que llegaron los 700 de Van Gogh. Cuando se comenzó a observar, cuando el sector comenzó a observar cuál era la política que tenía pensada para ellos, Cambiemos, fueron con una propuesta. Mirá, es muy simple. Si vos querés que tengamos precios internacionales, bueno, vamos a reducir a 0 el arancel de importación de nuestros insumos. Y como ensambladoras vamos a tener seguramente precios acordes a lo que pide el mundo. La respuesta de Cambiemos fue exactamente lo contrario. Vamos a reducir a 0 el arancel de la máquina hecha. Por lo tanto, se acaba de decretar la muerte de las 20 unidades que como Van Gogh producen en la República Argentina. Antes que la fábrica que está en Vicente López y que tiene otra terminal para venderle productos elaborados a Brasil, la primera que cayó fue BGH. Y entendemos que el efecto dominó es el que se viene ahora. De acá en adelante, todas las Van Gogh, todas las BGH son las que van a comenzar a morir. Pero fíjense la matriz ideológica de Cambiemos. En lugar de cambiar, en lugar de modificar el arancel de los insumos de la ensambladora, lo que eligió fue dejar en 0 la máquina ingresando a nuestro país ya elaborada. De eso se trata, de comenzar a poner en valor las matrices de un modelo de país y de un proyecto de colonia. No hay dos modelos de país. Hay uno que defiende la industria nacional y otro que pretende ser un país de servicios, si querés colonia próspera, al estilo Nueva Zelanda o Canadá. Por lo tanto, a través de este primer micro nos presentamos como quienes pueden discutir a partir del archivo el presente, porque en el pasado están todas las respuestas. Cuando nos preguntaban si el neoliberalismo llega nuevamente a gobernar en la Argentina, ¿qué va a pasar? Lo que hacíamos era una hipótesis que no estaba basada en un juego de adivinanzas, sino en una correcta lectura del pasado. Hasta el próximo encuentro.